buenos días, queridos hermanos y hermanas de Radio Apóstol, anunciando su palabra. Estamos transmitiendo directamente desde Argentina, provincia de Buenos Aires, en una ciudad llamada Rafael Calzada, y pertenecemos a la Parroquia Santísima Trinidad de los Misioneros del Verbo Divino, y estamos unidos pastoralmente también a los apóstoles, los misioneros apóstoles, anunciando su palabra. Y realmente, como siempre digo, es una gracia y una bendición de Dios poder estar una vez más en contacto con cada uno de los hermanos y hermanas que providencialmente en este momento estén en el Face mirando y participando de cada uno de los programas de Radio Apóstol, anunciando su palabra. Así que no se pierdan ni un solo programa, desen ese regalo hermosísimo de poder ser edificados en la fe a través de la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, la oración, es decir, todo lo que podamos hacer desde nuestra decisión de ser edificados y fortalecidos en nuestra vida espiritual, a fin de que esa vida sea cimentada en la roca que es el Señor, en su palabra, en sus promesas, en su presencia, en su amor, en su misericordia. Y así, cuando vengan esos momentos difíciles, poder ser fortalecidos y no caer, sino mantenernos firmes en lo que yo siempre digo, este camino maravilloso que es el camino de la fe cristiana, no exenta de tribulaciones, no exenta de dificultades, pero como dice el Señor, en cada una de ellas estoy yo con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que bueno, hoy entonces les mando un saludo a cada uno de los hermanos y hermanas que estén conectados, y aquellos que quieran enviar sus saludos, son todos muy, pero muy bienvenidos. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuve tocando un tema que eran las virtudes cardinales. No sé si lo recuerdan, habíamos hablado desde el Catecismo de la Iglesia acerca de las 4 virtudes cardinales, que habíamos hablado de la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. 4 virtudes cardinales, y que se llaman justamente cardinales porque todas las otras virtudes se encolumnan en torno a ellas, y esas virtudes cardinales son fundamentales para que nosotros podamos vivir una vida cristiana coherente y un buen camino de conversión y santidad. Pero hoy vamos a hablar de las 3 virtudes, pero teologales. Ya hablamos la semana pasada de las 4 virtudes cardinales y hoy vamos a tocar específicamente las 3 virtudes teologales. Para hacer un paréntesis, hoy es un día muy especial. Es un día en el cual se hace la celebración especialísima por los difuntos, por nuestros seres queridos, por aquellos que ya han partido, y para seguir encomendándole al Señor sus almas para que puedan prontamente, si ya no llegaron, estar en la presencia del Señor. También esto establece una comunión espiritual entre la iglesia peregrina, la iglesia purgante y también la iglesia triunfante, la comunión de los santos. Qué bueno es saber que estamos unidos en el amor de Dios, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso las lecturas de la liturgia de hoy hacen mucho referencia a justamente esta comunión entre cada uno de los bautizados. Seguramente los que han participado de la misa o van a participar de la misa van a poder ver y escuchar atentamente estas 3 lecturas que nos dan mucha fe, mucha esperanza, también mucha caridad, que justamente es lo que hoy vamos a hablar de las virtudes teologales, en referencia a aquellos seres que ya han partido, nuestros seres queridos, y que se han anticipado en nuestro camino hacia la eternidad. Siempre tener esa esperanza, esa fe y esa caridad hacia ellos, hacia esas almas que hoy están o bien en el purgatorio o, Dios quiera, estén ya en la presencia de Dios, pero que confiamos plenamente en nuestras oraciones. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo atrás, cuando falleció mi papá, yo iba a la terapia intensiva y bueno, cuando estaba ahí visitándolo, rezaba por él, rezaba porque la gracia de Dios, si así era su voluntad, lo restablecería tanto físicamente como también en su alma. Me acuerdo que la primera vez que él estuvo internado, ya con 88 años y 15 días,
en terapia intensiva, yo siempre iba y rezaba y le pedía, y hasta el Espíritu Santo, que dice que nos enseña a orar, me había puesto esta oración en mi corazón: Espíritu Santo, vivifica todo lo que esté muerto en el cuerpo de mi padre. Y él tenía el colon totalmente muerto, totalmente ya sin vida. Tanto es así que nos fueron el terapista, mi esposa es médica, mi hijo es médico y conocidos de ellos, nos dijeron que vayamos un domingo a despedirnos porque ya no había ninguna posibilidad de que saliera adelante. Bueno, fuimos toda la familia, entramos de poco como a despedirnos. En ese momento, ya hace muchos años, fue por el 2008, así hace varios años, lo cuento como un testimonio. Y fuimos a despedirlo. Y me acompañó mi párroco, el padre Enrique, que le había dado unos días antes la unción de los enfermos, que no solamente es para cuando esté para partir, sino también, ¿por qué no?, pedirle al Señor, si es su voluntad, que lo restablezca en su cuerpo, ¿no?, para mayor gloria de Dios. Y también en el sacramento de la unción de los enfermos hay el perdón de los pecados. Y es uno de los 3 sacramentos que el catecismo lo habla como sacramentos de sanación. Ha cambiado mucho esa perspectiva del sacramento que había antiguamente, que era como un viático para la partida. No, hoy también el sacramento creo que ha recobrado su sentido original, como dice en la carta de Santiago. Y bueno, fuimos todos a despedirlo. Y bueno, lo iban a desconectar de todo lo que le habían conectado, de todas las drogas que le habían dado, porque el riñón no le funcionaba, el corazón no le funcionaba, los pulmones no le funcionaban, si no tenían todas esas drogas que le dan para ver si puede llegar a restablecerse. Le fueron sacando todo poco a poco, porque los médicos ya decían que no tenían ya más posibilidades, es decir, iban a ir dejando que poco a poco se fuese naturalmente apagando su vida para que tenga una buena partida, porque un médico, y esto les enseñan a los médicos, no solamente tienen que tener cuidado de que tengan un buen vivir, sino también un buen partir, que su partida sea la más digna, ¿no es cierto? Bueno, entonces le fueron desconectando, o sea, lo que le habían conectado, como para ir ayudándolo, es decir, fueron haciendo todo lo que el protocolo indica, para que bueno, si el cuerpo respondía, gloria a Dios; si no respondía, porque era ya muchos días de droga, le fueron bajando la dosis de a poco. La cuestión es que el día lunes llaman a mi casa una médica que hacía la recorrida en el hospital, y bueno, esperamos la noticia que esperábamos. Esto lo estoy contando como un testimonio y no lo tenía pensado contar, pero Dios quiere y creo que le va a ayudar de mucho a muchas personas. En ese momento llamó una doctora y bueno, nosotros esperamos la noticia de que bueno, ya mi padre iba a partir, y no, dice que se habían quedado asombrados porque le estaban sacando la medicación, y de lo contrario de lo que biológicamente podía llegar a responder, él empezó a responder bien, empezó a estar mejor, y tanto fue así que el colon que estaba muerto se restableció. Me acuerdo que los médicos decían que era el milagrito, ¿no? Le decían, tu papá es el milagrito del hospital, decían los médicos. Y esto fue para que muchos médicos que de pronto no creían tanto, y hay que rezar mucho para que los médicos crean más, porque muchas veces por su ciencia y sus conocimientos, no digo que sean todos los casos, mi señora es médica, mi hijo es médico y son personas de fe. Y qué bueno es, como dice en Eclesiástico 37, que los médicos recen y pidan por los enfermos, porque ellos tienen el don de la curación por la ciencia, y además si a eso le unen la gracia del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios en su diagnóstico, cuanto mejor aún. Entonces, y mi papá salió después de tanto, empezó poco a poco a restablecerse y salió bien. Es decir, ellos hicieron lo que tenían que hacer médicamente, pero Dios puso su mano de gracia. Pasaron 4 años y hubo la misma situación. Yo igualmente iba a visitarlo, rezaba por él, pidiendo que se hiciera su voluntad. Y bueno, como hijo, cuando uno no pide por los enfermos, por eso en las misas pedimos por los que están enfermos en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Y ya no, mi papá ahí partió. Y bueno, no faltó aquellos que vinieron con las preguntitas, que no siempre son preguntas para conocer, sino como hicieron con Jesús, sino para ponerlo a prueba en la fe, que
que me preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Siempre pasa eso, ¿no es cierto? Y entonces ahí rápidamente, como que todo lo que uno va aprendiendo, todo lo que uno va adquiriendo, todo lo que el Señor nos va regalando como gracia, comienza a florecer en ese momento. Y me recordaba lo que decía el Señor, que dijo, no se hagan problema porque en ese momento el Espíritu Santo les recordará todas mis palabras. Y ahí me recordé. Y ahí me recordé que la palabra habla de sanación, pero que bíblicamente significa salvación. Y Dios nunca deja de honrar en el sentido de respetar y valorar la oración en fe que nosotros hacemos. El cuerpo ya no está, el alma sigue y Dios sigue trabajando en esa alma su gracia. Por eso nosotros pedimos, ¿no es cierto?, en las misas por nuestros difuntos. Pedimos para que su misericordia, su compasión, como dice en el catecismo de la iglesia, siga obrando en esas almas. Por eso ninguna oración que nosotros hagamos en fe y amor, esa oración queda en el vacío. Nunca, nunca. Siempre Dios, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. También el Señor nos enseña, golpeen la puerta y se les abrirá, llamen, busquen, golpeen. Nos está hablando del poder también de la oración. Ninguna oración queda en balde. Todo aquel que busca encuentra, todo aquel que llame se le abra. Entonces así nos habla el Señor. Bueno, y yo quiero contar esto como un testimonio, y por eso en este día tan especial recordemos con la mayor piedad y amor a nuestros seres queridos que le decimos difuntos, pero que creemos y sabemos que para el cristiano no existe la muerte, porque como dijo San Pablo, muerte ¿dónde está tu aguijón? Sino la vida eterna. Le decimos difuntos porque no están aquí físicamente, pero sabemos que el alma espiritual es eterna, y eso lo decimos también en nuestra oración del credo, que creemos en la vida eterna. Bien, mis queridos hermanos, entonces vivamos hoy esa misa, o si ya la han vivido, con esperanza, con fe y con caridad. Y también con la alegría de saber que nuestros seres queridos ya están en camino de la casa del Padre. Si ya están con el Padre o en el camino, ¿no?, en la casa del Padre, qué bueno es saber cuánto consuelo espiritual trae para nuestras vidas. Es claro que el dolor está, la ausencia física está, porque humanos somos, y el mismo Jesús, yo lo tomo así, permítame darme esa posibilidad. Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en su corazón se conmovió ante la muerte de su amigo Lázaro. Hay muchas, diríamos, discernimientos acerca de esta porción de la Biblia. Hay mucha exégesis acerca, muchas interpretaciones teológicas, en fin, hay mucho de eso. Pero yo me permito creer que en su humanidad el Señor sintió el dolor como podríamos sentir cualquiera de nosotros ante la partida de un ser querido. Por eso no se es menos espiritual porque una persona pueda tener dolor o derramar lágrimas. No, no. Humanos somos y por eso necesitamos de un Redentor, necesitamos de un Salvador, necesitamos de la fe. Porque la verdad es esa, algunas veces se malinterpreta esto, ¿no? Me acuerdo una vez una persona dijo, ¿cómo podés llorar vos la partida de este ser querido si sos una persona de fe? Pero es que el Señor no anula nuestras emociones, las tenemos que canalizar bajo su gracia, bajo su autoridad, bajo su soberanía, bajo su amor, pero no estamos anulados en nuestras emociones. No somos menos espirituales porque tengamos una lágrima, porque lloremos o porque sintamos el dolor de una partida de un ser querido. No, no, es más, es necesario muchas veces, y eso lo explican muy bien los psicólogos en el proceso del duelo, de la sanación del duelo, vivir esos diferentes momentos, pero en la presencia de Dios. Y ahí está la fuerza de la gracia, ahí está la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, ahí está la pronta ayuda de nuestro Señor, ahí está la fe viva. Algunos lo van a vivir de una manera distinta a otros. Nunca podemos decir, vos tenés que vivirla de esta manera, como si fuese un decálogo de vivencias. Somos personas diferentes
distintas. Recordemos que Jesús incluso las obras de sanación, sus signos y prodigios que revelaban luego verdades eternas acerca del mismo, no trataba a todos igual. Por ejemplo, a un ciego le puso barro mojado en los ojos, a otro solamente le dijo que comienzas a ver, a otro lo tocó. Hubo quienes tocaron a Jesús como la mujer hemorroísa. Es decir, en otros casos Jesús toca al leproso, es decir, en otros casos lleva a la persona que no ve a un lugar apartado. Es decir, el tratamiento de Dios es con cada uno personalmente, porque somos distintas personas. Por eso la oración personal no es simplemente que yo estoy solo con el Señor en mi lugar de oración, en mi casa, no, o delante del Santísimo, si así Dios quiera, pronto lo podamos llegar a hacer. En muchos países está un poquito difícil por el tema de la pandemia, pero o vía online también, ¿no? Cuando se hacen las adoraciones en vivo del Santísimo Sacramento, pero personal también es en cuanto a que vos tenés tu relación personal y Dios también personalmente habla con vos. A ver, un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener varios amigos, pero no con todos los amigos hablo de la misma manera, ni ellos hablan conmigo de la misma manera, porque somos personas diferentes. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él nos llama por nuestro nombre, y el nombre es nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro ser, lo que somos. Por eso el Señor trata con cada uno de nosotros personalmente, y tu oración es personal, no solo en cuanto a que estás solo vos con el Señor, sino o el Señor con vos, aunque realmente nunca estamos solos, porque ahí también están todos los santos orando con nosotros, sino en el sentido de lo que es esa relación de corazón a corazón con el amor eterno, fiel y poderoso y amoroso, compasivo, sabio y misericordioso de Dios. Qué lindo es tener ese momento de esa oración personal. Por eso en este día tiene que ser un día también de recordar, pero desde la fe, la esperanza y la caridad a nuestros seres queridos, y también saber que en algún momento, cuando así Dios los disponga, todos vamos a pasar por ese momento. Por eso orar y rezar mucho por tener una santa muerte, y que Dios quiera que en ese momento estemos con el mayor estado de gracia posible, ¿no? Qué importante que es eso. Por eso tenemos que tener, como dice la palabra, nuestras vasijas bien llenas de aceite, ¿no? Que no va a ser que cuando venga el novio estemos con la luz apagada, que tengamos bien mucho aceite, que es en definitiva símbolo y signo del Espíritu Santo, es decir, de la gracia de Dios santificante. Por eso todos los días tenemos que renovar nuestros momentos de oración, de pedir perdón, de perdonar, hacer todo un proceso oracional. San Juan Pablo II decía algo muy maravilloso, que decía que no es lo mismo tener un espíritu de oración que orar de vez en cuando. No es lo mismo. Es decir, que nuestra vida sea una continua y constante y amorosa y confiada oración, ¿no? Estar siempre en ese momento de oración. Y si vemos que por ahí, por un momento determinado, nos hemos desviado rápidamente, pedir perdón al Señor por ese pecado venial que hemos cometido, y si podemos confesarlo, ¿no? En algún momento, mejor todavía, pero ¿por qué no hacer como un acto penitencial y rezar? Especialmente, digo yo, como me enseñaba un sacerdote, en el momento en que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recostarnos para descansar. Hay una oración muy linda que hacer, te invito si vos querés hacerla, la misma que hacía Jesús en la cruz: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también en esos momentos que tenemos que pasar, o quizás hoy mismo tengas que pasar algún momento en tu vida difícil, tenés que tomar una decisión, tenés que enfrentarte con ciertas personas que por ahí te cuesta un poquito, o por ahí no es tan fácil, o una tarea que te es un poco tediosa. Y bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo todo mi ser, que podamos vivir lo que dice Romanos 8:14, ser hijos de Dios, hijas de Dios que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y sin duda eso está hablando de una comunión espiritual que tenemos que tratar de vivir todos los días, colaborando con la gracia de Dios. El Señor quiere hacerlo, pero nosotros tenemos
que colaborar con la gracia de Dios. Bien, ahora tenemos entonces algunos mensajes. Acá me mandan Josefina Vera, gracias por compartir este tema de nuestra fe católica tan importante en este tiempo que estamos viviendo. Dios los bendiga siempre. Amén. Bueno, muchas gracias por este mensaje. Sí, es un tema muy importante y te invito a que vayas preparando, si tenés el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1812. Vamos a ir viendo como pinceladas, porque es mucho lo que hay y por eso estas pinceladas que sean como un atractivo para que, bueno, ¿por qué no? Querer ahondar en lo que son las virtudes teologales y cómo estoy yo en la práctica de esas virtudes en mi vida. Ustedes saben que las personas virtuosas son aquellas que libremente, espontáneamente, tienen una tendencia a hacer el bien. Son personas que tienen una tendencia a hacer lo bueno y lo bueno es hacer, en definitiva, la voluntad de Dios, que es ni más ni menos que vivir el señorío de Cristo en Jesús. Porque nosotros decimos muchas veces, Jesús es el Señor, Jesús por Jesucristo nuestro Señor, pero realmente lo que hablamos, lo vivimos, o termina la misa, termina el momento de oración y volvemos a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, a la tarea diaria, y es como que lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Como que la fe es únicamente para esos momentos, para esos lugares y frente a esas personas. Ojo, que muchas veces podemos llegar a caer en esa tentación, ¿no? Como me decía una señora, mi esposo es muy devoto, muy persona de fe en la parroquia, pero cuando está en casa, porque ahí está la prueba, ahí está la verdadera prueba, la coherencia espiritual. No solamente por eso San Juan Pablo II hablaba de no tener un espíritu de oración, no ser, que no es lo mismo orar de vez en cuando, sino tener, me rectifico, tener un espíritu de oración. Un espíritu de oración, que quiere decir un espíritu de comunión y coherencia con el Señor. Bien, queridos hermanos, entonces ahora te voy invitando que vayas al Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1802. Y luego vamos a volver después de este tema musical y vamos a adentrarnos en las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Acordate cuáles eran las cardinales. A ver quién se acuerda. Templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Eso lo podés leer desde el numeral 1803 hasta el numeral 1811. Incluso tenés las virtudes cardinales. Ahora vamos a hablar de las virtudes teologales. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos prontamente con este programa Vida y Vida en Abundancia. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanza al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. 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 Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Que cada día podamos decir alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Y cómo lo alabamos? Viviendo una vida de fe, esperanza y caridad. Bueno, vamos a ir leyendo entonces. Digo todo esto para activar en vos el deseo. Por eso es que lindo cuando uno hace
diríamos, una introducción que lleve a las personas a decir en un momento, bueno, pero vamos al tema, porque me gusta ese tema. Eso es importante, ¿eh? Es decir, cuando uno está predicando o haciendo una evangelización, como mismo Jesús a través de las parábolas, yo me imagino que estaban como expectantes esperando el final de la parábola y también la enseñanza que podíamos sacar de esa parábola, ¿eh? Por eso esta como introducción para que podamos entrar en este tema. Bueno, dice, las virtudes teologales se refieren directamente ¿a quién? A Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Dice que estas virtudes se refieren directamente a quién? A Dios. No tanto al prójimo, aunque sí al prójimo, pero fundamentalmente se refieren directamente a Dios. Por eso se llaman teologales. Y disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. En vivir en relación. Es decir, nos ayudan a tener una relación vívida. Tener una relación del corazón. Una relación viviente con la Santísima Trinidad. Y esto es algo maravilloso porque nos está hablando de que nos dispone a tener una relación de corazón a corazón con Dios. No una relación teórica, no una relación abstracta, no una relación fría, no, una relación vívida. Por eso dice que nos disponen a vivir, y me queda mucho esa palabra, vivir nuestra fe cristiana. No solamente declarar la fe cristiana, no solamente conocer la fe cristiana, no solamente ser grandes maestros de la fe cristiana, sino todo eso, pero además y fundamentalmente vivir en el diario vivir, valga la redundancia, nuestra relación con la Santísima Trinidad, y eso es la vida, en definitiva, la vida cristiana. Por eso dice que las virtudes teologales, tienen como origen, y queda como tarea para el hogar buscar, no se los voy a dar para que ustedes los busquen, el sentido de la palabra teologal, o teólogo, o logos teo, bueno, después lo pueden buscar. Dice que disponen a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Y esto es algo maravilloso. Es decir, no tienen como origen nosotros mismos. No tienen como origen lo que otros nos pueden decir. Quizás sea el medio a través del cual Dios obra. Pero el origen, el motivo y el objeto es Dios uno y trino. Es como que viene de Dios, llega a nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón, transforma nuestro corazón y vuelve ¿a quién? A Dios. Y desde Dios a nuestro prójimo. Esto es muy importante entenderlo, porque hay personas que creen que se hacen cristianos a sí mismos, o por sus grandes méritos se hacen cristianos. No, en realidad todo es gracia. Que uno después pone mano en el arado es muy cierto, y ahí es importante nuestra disposición. Por eso dice que las virtudes cristianas también nos ayudan en nuestra disposición. O sea, hay una disposición personal a seguir el camino de la fe. Por eso muchas veces eso es muy importante entenderlo. Hay personas que de pronto hay un programa donde, se toman ciertos temas y todos van detrás de ellos, les encantan, pero cuando hablan de programas o de temas que ya hablan de crecimiento, de formación, de aprender, ya poquitos se anotan, no siempre se anotan muchos. ¿Por qué? Porque somos un poquito algunas veces como de bajos caídos, ¿no? Y eso cuesta un esfuerzo también. El aprender, el conocer, significa esforzarnos, salir de esa inercia, de esa zona de confort, muchas veces incluso en el campo de la fe, en el cual nos colocamos y no queremos avanzar. Por eso, qué tremendo, ¿no? Es cuando de pronto uno le dice a una persona, inclusive que está dentro de una parroquia, una comunidad, vos lees el catecismo, has puesto... No, yo leo el libro que me habla de tal o cual devoción y que está muy bien, yo los leo, me parecen buenísimos. Pero ¿sabés algo sobre el catecismo? ¿Has podido leer? No, eso es muy complicado. No. ¿Pero lo leíste alguna vez?
¿Te pusiste? Y si no, uno puede preguntar a algún hermano, alguna hermana que ya está un poco más crecido en la comunidad, una religiosa, una hermana, un sacerdote. Padre, ¿qué significa esto? No lo entiendo. ¿Usted me podría explicar? Hay muchas posibilidades de poder crecer, pero también está en nuestra disponibilidad. Por ejemplo, se dieron muchos cursos bíblicos el mes pasado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no poner manos en la obra? O sea, están las virtudes, están las gracias, pero también tenemos que colaborar con ellas. Y dicen, en el numeral 1813, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de cada uno de nosotros, de los fieles. ¿Para qué? ¿Para qué son infundidos? Por eso es gracia infusa. ¿Para qué? Para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecedor de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es decir, de la conversión, de un camino en santidad. Son infundidas por nosotros. Miren qué grande es el Dios amor, ¿no? Como Él nunca nos va a pedir algo para lo cual Él ya no nos capacita. Y por eso dice que son infundidas por Dios en donde nuestra alma, para hacernos capaces, porque sin ello no somos tan capaces, no podemos. Por eso, ¿qué decía San Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las virtudes, de ahí viene la palabra virtus, es fuerza, fortaleza, capacitación de Dios. ¿Para qué? Para poder obrar, no solamente para poder hablar, para poder pensar, sino obrar, porque el amor tiene que ser concreto, ¿no? Una vez escuché a alguien que dijo, mira, tu forma de obrar habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Es decir, esta persona hablaba algo pero vivía todo lo contrario. Entonces le decía, tu forma de vivir, de obrar, habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras, porque lo que obramos también habla. ¿Y cómo habla? Haciendo un paréntesis, una vez escuché un psicólogo acerca de los niños. Los niños, y cuando no son tan niños, son nuestros observadores más agudos, como padre, como madre. Y entonces, ¿qué hace? Uno puede hablar mucho, pero el hijo que ve, lo que obra el papá, lo que obra la mamá. Por eso es tan importante vivir la coherencia, ¿no? Y por eso dice que son infundidas por Dios, Él nos da las gracias, Él nos da las herramientas, Él nos capacita, Por eso es tan importante vivir una intensa vida sacramental, de oración, de comunidad, y también estar nosotros con los corazones abiertos, tener la humildad, por eso dice, bienaventurados los pobres porque serán enriquecidos, o sea, la pobreza en el sentido de darme cuenta de mi necesidad de Dios y de su gracia, para que esas virtudes que ya son infundidas por Dios en nuestras almas, nos den esa capacidad para obrar como que, como hijos suyos y merecer la vida eterna. No obrar de cualquier manera, sino como hijos e hijas de Dios. Que digan, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios, este hombre es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, esta familia son familia de Dios. Lo cual no quiere decir que sean perfectos, que no cometan ningún error, que no cometan ningún pecado, ni tengan debilidad. Justamente ahí actúa la gracia. Ahí actúa la gracia. Y la gracia actúa también cuando nosotros nos damos cuenta, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo creo que 16:8, que el Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado, de justicia y juicio. Cuando nos dejamos interpelar por el amor de Dios a través de la gracia y darnos cuenta de que estamos equivocados y volver a Dios con un corazón arrepentido. Eso también nos da las virtudes teologales. Dice que son las garantías de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Es decir, son la garantía, las virtudes teologales, la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo. O sea, la presencia y la acción del Espíritu Santo están garantizadas, están, como diríamos, manifestadas especialmente esa presencia y esa a través de las virtudes teologales. Y por esto me gusta esta parte que dice el catecismo, la presencia y el accionar del Espíritu Santo. Muchas veces creo yo que nos relacionamos con el Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, pero sin
tomar conciencia de que es que acciona, que actúa, que obra, que moviliza, que conduce, que guía, que enseña, que consuela, que santifica. Que por eso el catecismo nos habla que el Espíritu Santo tiene una presencia obrante, santificante, consoladora, que guía, que se contricta, fíjense, que vienen en ayuda de nuestra debilidad, como dice Romanos 8:26. Y las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad son justamente garantía de la presencia y de esa acción del Espíritu Santo. ¿En dónde? En las facultades del ser humano, en su parte intelectual, en su parte emocional, en su parte volitiva de la voluntad. O sea, no es algo etéreo, no es algo abstracto. Por eso las personas que se abren al accionar del Espíritu Santo y trabajan sus virtudes, las virtudes que Dios nos ha infundido, su vida se transforma, cambia, se renueva. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza y la caridad. Y vamos entonces al numeral 1814, que nos habla acerca de la fe como virtud teologal. Quiero aclarar porque está también la fe, como la fe, la que le llaman la fe carismática, que es esa certeza total acerca del actuar de Dios en un momento determinado, en una circunstancia determinada y sobre una persona o un lugar determinado, como por ejemplo que dice que Pablo vio que después de predicar el paralítico tenía tanta fe como para levantarse, entonces él hace una oración y este paralítico se levanta, ¿no? Que ese es otro tipo de fe, aunque yo quiero hablar ahora de la fe teologal. La fe, dice el numeral 1814, es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Voy a repetir esta definición. La fe es la virtud teologal. Habíamos dicho que era una gracia infusa, ¿no? Es decir, Dios pone en nosotros la fe para creer en Él y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Es decir, por eso dice en Hebreos 12:2 que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Habíamos hablado que las virtudes, especialmente la fe, vienen de Dios, llegan al hombre y vuelven a Dios, nos relacionan con Dios. O sea, Dios pone en nosotros la fe para que creamos en Él, en su verdad, en lo que enseña la iglesia que Él fundó, porque Él es la verdad misma. ¡Qué maravilloso es esto! Es decir, Dios mismo nos capacita para que creamos en Él, porque por el pecado, por nuestra naturaleza débil, por nuestras imperfecciones, no podemos, por nuestra carnalidad, es muy difícil para el hombre llegar a creer. Por eso la fe es una gracia, es una virtud, es un don también que Dios nos da para que podamos creer en Él. El tema es abrirnos con humildad, con templanza, con prudencia a esa fe. Por la fe, el hombre, mira que es hermoso lo que enseña el catecismo, ¿no? Por la fe, el hombre, cuando el hombre habla de varón y mujer, se entrega entera y libremente a Dios. ¿Por qué una persona se entrega entera y libremente a Dios? Porque esa persona sirve al Señor. Cuando otros de pronto dicen, no, pero yo no iría hasta ahora a tal lado, yo no iría, yo no haría eso, yo tengo mis cosas para hacer, yo tengo mi tiempo. Es más, lo siente como una obligación, lo siente como un peso, lo siente como una carga. Sin embargo, hay otras personas que dicen que lo hacen como una entrega libre, nadie lo obliga, no se siente obligado, y entera, no parcial, a Dios. Porque la virtud está, pero esas personas se abrieron y participan activamente con esa virtud teologal de la fe. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Fíjense en que está hablando de un esfuerzo. De un esfuerzo. Dice que el reino de Dios sufre esfuerzo. Hay que esforzarte, esfuérzate, Josué 1:8, y sé valiente, ¿no? Por eso el creyente, no cualquiera, el creyente,
El que está movido por esa virtud teologal, se abre esa virtud teologal, que se esfuerza, como vos estás esforzándote aún, ahora venciendo quizás tantas tendencias humanas, incluso tentaciones del mal espíritu, para en este momento estar aquí escuchando este programa, dejando tantas otras cosas y dándole prioridad a un momento de crecimiento espiritual. Por eso el creyente se esfuerza en ¿qué? Por conocer y hacer la voluntad de Dios. No solamente conocer, sino que también implica un esfuerzo hacer la voluntad de Dios. Claro que sí, claro que sí. Porque mi carne dice, va a andar para el otro lado, los criterios del mundo te dicen andar para el otro lado, el mal espíritu te taladría la mente para hacerte llevar a otro lado y uno tiene que esforzarse. La fe también implica un esfuerzo, un compromiso de parte de uno en conocer y hacer la voluntad. Pero eso te ayuda muchísimo y nos capacita la virtud de la fe. Redondeando podríamos decir que la virtud de la fe, infundida por Dios en nosotros, nos capacita para poder esforzarnos en conocer y hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, el justo vivirá por la fe. Y la fe viva, ¿por qué aclara fe viva? ¿Habrá alguna fe muerta? ¿Habrá una fe media tibia? ¿Habrá una fe media enfriada? Bueno, si la Catecismo está hablando de una fe viva y la Biblia habla de una fe viva, es porque puede haber una fe que no está tan viva, que está humeando. No se apagó, pero está humeando. Por eso en los retiros, en los encuentros, viene el soplo del Espíritu Santo y pone fuego, el fuego de Dios en esa fe. Se aviva la fe. La fe viva actúa, ¿por qué actúa? Por la caridad. Gálatas 5:6. La persona de fe actúa, ¿por qué? Por el amor que lo sobrepasa. El amor de Dios que tocó su corazón y lo lleva necesariamente, libremente, a dar de ese amor. Por eso dice que la fe actúa por la caridad. Y ya antes de ir a un tema musical digo, el don de la fe permanece, numeral 1815, en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras, dice Santiago 2:26, es una fe que está muerta, privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo si esa fe no es una fe viva. Bueno, mis queridos hermanos, saludos para todos. Doctora Mónica Analía Martino, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, ella es mi esposa, se la presento y está aquí mirando el programa y participando. Saludos para todos los que estén en este momento conectados. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Si tu voz se quema dentro, tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro, no temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, destruirás y plantarás. Tengo que evitar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro, tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro.
porque la tierra brindando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que acariciar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Qué fuerte, ¿no? El canto que recién estábamos escuchando. ¿Cómo no hablar de ti si tu amor me quema adentro? ¡Ay de mí si no hablara de ti! Y bueno, vamos a referirnos un poquito a ese tema, ¿no? Es decir, justamente la fe teologal nos capacita para ser testigos del amor de Dios, no solamente de palabras, sino esencialmente a través también de obras. Y por eso creo que un predicador, un evangelizador, un misionero está movilizado poderosamente por esta fe teologal, porque el amor te increpa, el amor te moviliza a querer hablar de lo que Dios es en tu vida y de lo que Dios es en la vida de aquellos que ama. Así que bueno, ahí está el quid de la cuestión, como quien diría, ay de mí si no hablara de ti. Ay de mí, Señor, porque tu amor me quema adentro. A pedirle al Señor la gracia de que su amor nos queme adentro y no nos permita estar tranquilitos, sino santamente y benditamente inquietos para servir al Señor, para darlo a conocer, porque hay tantos corazones y tantas vidas que están viviendo de una manera tan estéril, tan vacía, tan sin rumbo, porque como dice San Agustín, no han encontrado el descanso que solamente el estar con Dios, el estar en Dios y el conocer a Dios y el vivir a Dios puede dar para su vida. Bueno, vamos a seguir, no quiero seguir porque si no, no vamos a llegar. En el numeral 1816 dice, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe, ¿ve? Ay de mí si no hablara de ti, ¿no? No solo hay que guardarlo a la fe, no solo debe guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla, pero ¿cómo? Con firmeza y difundirla. En el Lumen Gentium número 42 del Concilio Vaticano II dice, todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos también para la salvación. Por eso decía, ay de mí, ay de mí. Aquí también se juega nuestra salvación. Porque Cristo nos redimió en la cruz y el fruto de la salvación. Pero esa salvación tiene que ir creciendo en nuestra vida. En San Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 dice, San Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Paréntesis, cuando hay un servicio y yo no lo hago, ¿no estaré negando al Señor delante de los hombres? Porque la oración nos tiene que llevar a una acción santificante, nos tiene que llevar a una acción misionera, evangelizadora. ¿No será que lo estoy negando? No solamente negar es, no, yo no sé quién es Cristo, no conozco, sino cuando niego el don y el carisma que Dios me ha regalado, que no es mío, sino que es de Dios para gracia de los hermanos. La segunda virtud teologal es la esperanza. 1817, numeral 1817 dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos. Cuando uno aspira a llegar, está estudiando y aspira a ese día en que termine la carrera, ¿no? Para llevarlo a algo más cotidiano. Entonces está esperando ese día y se esfuerza, trabaja.
con ese deseo que le da la aspiración, esa motivación que le da la aspiración. Pero nuestra aspiración, ¿cuál es? El reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en ¿qué? En las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, y yo le agregaría, permítame, en la fuerza de los demás, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestro apoyo? No en nuestras fuerzas, porque vamos a caer. No tanto en las fuerzas del que está al lado, porque también puede caer. Sino en qué? En los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es un auxiliador. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme la confesión de que, de la esperanza, de que de esa aspiración al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra. Dice la palabra, mantengamos firme en Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes la confianza de la esperanza, pues fiel es el autor de esa promesa. Fiel, el Señor es el autor de esa promesa. Dice Tito capítulo 3 versículos 6 a 7. Este es el Espíritu Santo que derramado sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza. ¿Se acuerdan que es la aspiración a la vida eterna, ¿no es cierto? Es la aspiración al reino de los cielos como felicidad nuestra, en esperanza de la vida eterna. La virtud de la esperanza, numeral 1818, dice, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege la esperanza del desaliento, sostiene la esperanza dada por Dios en todo desfallecimiento. ¿Por qué sigue adelante? Porque vive la esperanza de Dios. Dilata el corazón en la espera de las bienaventuranzas eternas. Tengo esperanza en el cumplimiento de esas bienaventuranzas que Dios ha prometido para mi vida, aún en medio de la tribulación más grande. El impulso de la esperanza. Fíjense que la esperanza impulsa, moviliza, preserva del egoísmo. Cuando no hay esperanza nos metemos hacia nosotros mismos, nos endurecemos, nos cerramos. En cambio, la esperanza nos impulsa a seguir dándonos en esta otra virtud que va a ser la que vamos a ver ahora rápidamente. La caridad nos preserva del egoísmo y conduce a la dicha, a la alegría de ser caridad. Y por último vamos a ver la última virtud teologal, que es la virtud de la caridad. Numeral 1822 dice, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios. No lo amamos por lo que Dios nos da o nos deja de dar, lo amamos por Dios mismo. Esa es la purificación del amor a Dios. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué? Por amor a Dios. Por eso yo siempre digo, perdonar para alegrarle el corazón a Dios, por amor a Dios. En 1824 dice que la caridad también es fruto del Espíritu y plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. San Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 dice, permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y por último, en el numeral 1826 dice el apóstol, en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 4. Si no tengo caridad, dice también el apóstol, nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud mismo, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. 1 Corintios capítulo 13, 13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. La caridad, numeral 1829, tiene por fruto el gozo, la paz y la misericordia. Y exige la caridad, exígenos, movilízanos. Ay de mí si no lo hiciera porque tu amor me quema adentro. Exige la práctica del bien, una obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe, evangelizar, y la corrección fraterna.
es benevolencia, suscita la reciprocidad y es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. La culminación de todas nuestras obras, ¿cuál es? Es el amor. Es el fin. Para conseguirlo corremos, hacia él corremos. Una vez llegados, en él reposamos. Isaías 11, 1, 2. Bueno, mis hermanos, finalizamos con este programa, que espero que sea de edificación para tu vida. Y bueno, y te invito a que ahondemos más en el conocimiento y en la práctica, sobre todo, y en la apertura de nuestro corazón a estas tres virtudes teologales: la fe y la esperanza y la caridad. Bien, hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo programa, que va a ser el día lunes de las 10 de la mañana, hora México, 12 horas, hora Argentina. Bendiciones.